soy Alejandra Ballerini, psicóloga, profesora titular de la asignatura Psicología en el Trabajo B y jefa de trabajos prácticos en Salud Pública y Salud Mental, ambas materias del quinto año de la carrera. Me han pedido que les cuente un poquito de qué se trata trabajar en el ámbito del trabajo, valga la redundancia. Primero quería contarles un poquito la historia de esta materia de la cual soy titular y decirles que con el cambio de plan de estudio, esta materia, que en el plan anterior formaba parte del segundo año de la carrera y del área metodológica, era un trabajo de campo en el área de lo laboral, se pasa a formar parte de las materias preprofesionales porque las incumbencias profesionales, las actividades reservadas al título, habilitan para el trabajo profesional en el mundo del trabajo. Entonces pasa a quinto año de la carrera y había que darle un formato diferente al que tenía. Eso significó toda una discusión en relación a cómo pensábamos la psicología en el campo del trabajo. No es lo mismo pensar en psicología laboral, pensar la psicología del trabajo, que pensar lo que es la psicología en el trabajo. Bueno, allí arranca nuestra materia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que va a haber unos puntos de partida claves que son, en primer lugar, cuando pensamos a la psicología en el trabajo, estamos pensando en la salud de los trabajadores. Ese es un primer punto de partida. Y el otro punto de partida, que además nortean toda la formación y todas las intervenciones, por lo menos desde lo que proponemos desde nuestra cátedra, y es que el trabajo es un derecho humano. Entonces, el trabajo es un derecho humano y nuestra mirada tiene que ver con la salud de los trabajadores, con tratar de abonar, garantizar la salud de los trabajadores. En ese sentido, la pregunta acerca de qué es para mí esto de la psicología en el trabajo, bueno, a ver, si lo pensamos, las personas trabajamos mucho tiempo de nuestra vida. Si nomás pensamos que casi 8 horas o muchas más por día trabajamos, bueno, la preocupación acerca de la salud, las condiciones, la posibilidad de satisfacción en el ámbito del trabajo, a mí me resulta sumamente interesante. Y mucho para hacer también. ¿Por qué? Porque en el campo del trabajo hay mucho desarrollo de la mano de lo que podríamos llamar la mirada preventivista o sanitarista. Es decir, todo lo que tiene que ver con condiciones y ambiente o medio ambiente de trabajo, concretamente elementos de protección, iluminación, distancia, reposo, bueno, todo lo que hace a las condiciones físicas de trabajo. Bueno, sobre eso hay mucho, y es necesario, por supuesto, teclado ergonómico, silla ergonómica para cuidar nuestra posición, pero hay toda otra parte que hace al trabajo que nos convoca directamente. Por eso, para mí, la psicología en el trabajo es sumamente importante. Bueno, ¿cómo empecé yo con esto? Yo cursé esta materia cuando estaba en segundo año, y en aquel momento hacíamos un trabajo de campo, y bueno, a mí me conmovió muchísimo, me interesó muchísimo, y luego, después de haber cursado esta materia, me convertí en ayudante de cátedra, y bueno, y nunca más salí de la materia, digamos. Pero mientras tanto, mientras estaba cursando, en la facultad había un centro de estudios, el CIDEIL, que, piensen ustedes, en los años 90, estaba estudiando salud de los trabajadores. Realmente fue pionero y muy adelantado, porque en medio de las privatizaciones, bueno, de todo lo que significó la década del 90 en nuestro país, bueno, en la facultad había un centro de estudios ocupándose de la salud de los trabajadores. Y allí empecé también a trabajar. Entonces, esa fue, digamos, allí comienzo. Luego,
transitando todas las otras materias, en ninguna se habló, desde segundo a sexto, en ninguna se habló específicamente de trabajo. Pero para pensar las problemáticas del mundo del trabajo, tenemos muchas materias, yo tuve muchas materias que me aportaron mucho. Desde las cuestiones de salud mental, desde las cuestiones de organizaciones e instituciones. De hecho, muchas de las intervenciones que hoy realizamos se nutren de lo que sería el análisis institucional, por ejemplo. Entonces, bueno, todo el tránsito de la carrera, por todo el tránsito de la carrera voy tomando elementos que me han ido sirviendo para poder pensar las intervenciones, el trabajo concreto en el mundo del trabajo. Ya cuando estaba en sexto año, tuve la posibilidad, me presenté para una beca para viajar a España en una convocatoria que era sobre ergonomía e inadaptación laboral. No sabía muy bien de qué se trataba, pero bueno, era lo que más me interesaba en relación a lo que se ofrecía para poder meterme más de lleno en cuestiones de trabajo. También para esa época fuimos conociendo los desarrollos de la psicodinámica del trabajo francesa, que articulaban contenidos del psicoanálisis, el diálogo con la ergonomía, bueno, y ahí me empecé a sentir más cómoda, con una posición que me permitía jugar con conceptos, ideas, hipótesis que traía del campo concreto de la psicología con ciertas problemáticas del campo de lo laboral que a veces sentía como que no me sentía lo suficientemente formada para eso. Entonces, con estas lecturas y estas articulaciones posibles empezamos. Ya en España, bueno, hice una serie de capacitaciones y ahí me enteré un poquito más de qué se trataban todas estas cuestiones vinculadas a la ergonomía, a las adaptaciones, todo lo que tiene que ver con lo macroergonómico, lo microergonómico, y a la vez empecé a leer estos otros autores más del lado, digamos, franceses, algunos alemanes, algo de los suecos, que articulaban otras cuestiones, algunas mucho más cercanas a mi mirada. Quiero decir, a ver, los desarrollos de Estados Unidos, toda la historia de la psicología en el trabajo, las teorías motivacionales, las teorías de liderazgo, teoría de grupos, había un montón de cosas, pero siempre yo sentía que me faltaba algo más en relación a la mirada que yo tenía respecto de la salud de los trabajadores. Bueno, el ámbito de trabajo es amplio y en permanente expansión. Concretamente, ahora se está tratando la ley de teletrabajo y para nosotros es un ámbito bastante importante. Hay que determinar quién nos está contratando. En términos de jus, ¿quién demanda? No es lo mismo que te convoque a trabajar un colectivo trabajador, un sindicato, una cooperativa que se está armando, que te convoque a trabajar una consultora, una empresa. Entonces, el primer punto a aclarar es, depende de dónde parte la demanda y para qué. Entonces, en función de eso es que uno puede desarrollar diferentes estrategias de trabajo y también hay dispositivos que algunos están muy probados, con técnicas, con instrumentos estandarizados, y algunas otras que son artesanales. Y eso depende de justamente lo que decía, de dónde surge la demanda. En mi caso, en nuestro caso, trabajo en equipo interdisciplinario generalmente, porque el campo del trabajo implica per se interdisciplina. Necesitamos diferentes miradas para poder verdaderamente abordar lo complejo del mundo del trabajo. En lo que respecta al trabajo de un psicólogo en el campo de lo laboral, podría decir que en primer lugar hay que determinar, además de dónde proviene la demanda, despejar de qué se trata esa demanda.
no es lo mismo que te convoque a trabajar, por ejemplo, un sindicato, como podría ser hoy el sindicato de aceiteros o el sindicato docente, alguno de los sindicatos docentes, que ya vienen trabajando, que tienen equipos de salud ocupacional o de recursos humanos, digamos, que ya tienen algo de trabajo, y entonces allí uno generalmente va con una propuesta específica para trabajar algo. Ahora, si lo que te están convocando es una cooperativa que recién se está armando, o un microemprendimiento, pues bueno, los dispositivos allí serán distintos. Habrá que empezar por intentar construir algo del orden de la grupalidad, que luego se transforme en colectivo de trabajadores, para poder pensar allí a los sujetos trabajadores y luego poder pensar la satisfacción en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el campo de la psicología laboral? Es muy amplio el abanico, desde selección de personal, inducción de empresas, capacitaciones, hasta técnicas participativas que impliquen talleres para poder despejar lo que es un proceso de trabajo. O sea, el abanico es muy amplio, y en este sentido la posición del psicólogo es fundamental en relación a cómo entiende esa demanda y qué es lo que allí está haciendo, ¿sí? Entonces, resumiendo, depende de dónde parta la demanda, para hacer qué, es que se diseña una estrategia de trabajo. Nunca está prediseñada, porque va a depender de para qué nos están convocando, ¿sí? No puedo decir que hay un dispositivo base y sobre eso se desarrolla todo el trabajo. Depende, entonces hay todo un laburo previo que tiene que ver con despejar la demanda. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué es lo que se necesita allí? Para poder después diseñar los modos de intervención. Experiencias que marcan, hay, sí, hay. Eh, hay muchas, especialmente cuando se logran resultados satisfactorios, cuando se logra, no siempre se logra, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Eh, Hay obstáculos, muchos obstáculos, que no tienen que ver con el equipo de trabajo, con las tensiones. Por supuesto, hay mucha tensión, mucha discusión, hay disputa con los colegas y con los profesionales de otras disciplinas. Poder construir esto significó mucha discusión, espacios importantes de disputas con los médicos, con los ingenieros. Ustedes piensen que hay carreras específicas, higiene y seguridad en el trabajo, bueno, vienen con una fuerte, una impronta muy importante de conocimiento y de lo que es el ambiente físico de trabajo y demás. Me lleva a la siguiente pregunta. Obstáculos, sí hay obstáculos, algunos que tienen que ver con el orden de cómo recortar y entender las demandas. Eh, a ver, como decía al principio, esto es un trabajo interdisciplinario, hay cuestiones que son mucho más visibles, medibles, predecibles, y otras que no, y allí es donde estamos convocados nosotros. A veces al propio equipo le cuesta encarar una estrategia que convenza a todos los sectores, pero bueno, subsanado eso, en territorios, o sea, concretamente en el trabajo, los obstáculos muchas veces vienen ligados a lo que decía antes. Bueno, ¿quién nos está demandando? ¿Nos está demandando el sindicato? Bueno, muy probablemente haya algunas cuestiones que son palos en la rueda de parte de la patronal, o no, o a lo mejor eso no. El propio sindicato a veces convoca a trabajar algunas cuestiones que luego, cuando se empiezan a trabajar con los propios trabajadores, bueno, surgen otras que no estaban previstas. En nuestro campo, en el campo de la psicología, sabemos que eso sucede, que no, cuando uno empieza a indagar, a veces afloran cosas que no era lo que estaba en la superficie, ¿verdad? Bueno,
en el campo del trabajo pasa lo mismo. Siempre con recaudos éticos importantes. Y esto, digamos, creo que en cualquier ámbito de trabajo profesional, ¿no? Hay que tener en cuenta. Uno no puede destapar, abrir, dar rienda suelta a cuestiones que luego no puedan ser contenidas, ¿sí? Entonces, si uno está trabajando como consultor o para hacer digamos, una experiencia de trabajo con un principio y un fin, bueno, tiene que ser mesurado en relación a qué cosas se pueden trabajar allí, porque si después nosotros nos retiramos, bueno, ¿quién va a alojar todo lo que esto fue generando? Distinto es si uno es el psicólogo de un sindicato, o el psicólogo de una empresa, o el psicólogo de una escuela. En ese caso, las funciones digamos, están mucho más delimitadas, y bueno, y el margen de acción también. Los obstáculos, decía, tiene que ver muchas veces con, nosotros trabajamos mucho con lo grupal, la grupalidad, y entonces ya sabemos que hay muchas veces obstáculos en el trabajo con grupos, muchas veces no todo el mundo está participando porque tiene ganas, porque quiere, sino porque lo han obligado, entonces hay muchas resistencias. Por otro lado, hay gente que encuentra un espacio allí y quiere hablar de todo lo que le pasa, y entonces nosotros no estamos allí para eso, estamos para trabajar lo que está sucediendo en el ámbito de trabajo. Las estrategias tenemos que pensarlas en el caso a caso, y los resultados también, digamos, varían de acuerdo a cómo se da la experiencia de trabajo. Obviamente que siempre hay un contrato explícito, ¿no? Pero en relación a tiempo de trabajo, en relación a duración, en relación a objetivos. A ver, eso está claro que uno no puede ir y decir, ay, no sé, yo empiezo a trabajar y la verdad que no sé cuánto me va a llevar. No se puede trabajar de ese modo, excepto que, como decía antes, excepto que, bueno, uno sea el psicólogo que está trabajando en tal consultora y, bueno, y está desarrollando una selección de personal que va a terminar cuando termine esa selección de personal, ¿sí? Ahora, si estamos trabajando en intervenciones como equipo de trabajo, intervenciones, bueno, eso obviamente que se deben pautar el tiempo, las estrategias, eso debe ser charlado con quien genera la demanda, y bueno, y por supuesto que es un proceso que tiene un principio y un fin. ¿Qué hubiera sido si no hubiera sido psicóloga? Hubiera sido socióloga, y en algún momento pensé en la antropología también, pero creo que por el tipo de mirada, lo que me interesa, creo que de no haber sido psicóloga hubiera sido socióloga. Cuando yo empecé a estudiar aquí en Rosario no estaba la carrera, entonces, bueno, no sé qué hubiera pasado si estaban las dos. ¿Y qué les podría decir a los futuros psicólogos, psicólogas? Que hay mucho por hacer. Piensen ustedes, digo, esto de la pandemia nos permite pensar en concreto muchas cosas. Pensemos cómo se ha modificado el mundo del trabajo hoy para la gran mayoría. Por ejemplo, para mí, como docente universitaria, transitamos el primer cuatrimestre sin encuentros presenciales, hubo que adaptar como se pudo, materias que, como decía al principio, son con una fuerte carga práctica, a encuentros, algunos sincrónicos y otros no. Bueno, el mundo del trabajo está cambiando, va a seguir cambiando, y nosotros tenemos que acompañar y poder pensar estos procesos y estar presentes cuando se nos necesite. Durante mucho tiempo, por lo menos cuando yo cursaba y mucho tiempo después, era con mucho prejuicio respecto de los psicólogos, psicólogas trabajando en el campo de lo laboral. Bueno, eso creo que se ha modificado o se está modificando.
somos muchos los que de una forma u otra trabajamos en este campo, hay mucho por hacer y hay mucho para aprender, porque como decía al principio, el mundo del trabajo cambia, tenemos que estudiar, tenemos que entender de qué se trata esto nuevo, y además las disciplinas también, digamos, el trabajar con otras disciplinas que tienen otras miradas y otros propios procesos, digamos, nosotros necesitamos trabajar con los abogados laboralistas, por ejemplo, eh, porque bueno, necesitamos esta mirada de la ley, y fíjate lo que pasa ahora, fíjense lo que pasa ahora, que se está tratando algo que va a ser, va a significar un antes y un después, el teletrabajo. ¿Mm? Así que bueno, nada, decirle que es una carrera muy linda, que se pueden hacer muchas cosas, que no siempre nos están esperando con los brazos abiertos y que no siempre la retribución monetaria acompaña todo lo que se hace, pero vale la pena. Después de tantos años creo que sigue valiendo la pena. Adelante.